Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenido a una edición más del Jacob, donde salen los de prácticamente Movimiento Ciudadano, su bancada completa, la mini bancada de Movimiento Ciudadano, a defender que pues la consulta de los expresidentes, pues que no es legal. Veamos lo que dice y ahorita comentamos. Pero la petición de consulta popular presentada por el Ejecutivo para juzgar a los expresidentes significa todo lo contrario. Es una acción tramposa y pervertida. Por ello hemos decidido presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso amicus curiae, que es un instrumento jurídico para argumentar de manera puntual sobre la improcedencia y el carácter profundamente manipulador que implica esta petición de consulta presentada por el presidente de la República. 8 claves para entender por qué la consulta para enjuiciar a los expresidentes es una simulación. Vamos en un momento más a presentar este recurso. Primero, la justicia no se consulta, se aplica. Si el Ejecutivo tiene pruebas para actuar contra los expresidentes o contra cualquier persona que haya cometido un delito, debe presentar las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes para darles el cauce jurídico adecuado y también para salvaguardar el Estado de Derecho, particularmente la autonomía e independencia de los órganos de procuración e impartición de justicia. Reprobamos Movimiento Ciudadano, reprobamos que el presidente abdique a sus responsabilidades. El presidente de la República juró guardar y hacer guardar la Constitución política de nuestro país y todas sus leyes. Someter a consulta el ejercicio de justicia no solo es un acto de simulación, sino es una transgresión a sus responsabilidades y a sus obligaciones. Esto no es menor, significa romper el juramento constitucional que le hizo a las mexicanas y a los mexicanos de cumplir y hacer cumplir la ley. Juramento que también hicieron, cabe decirlo, el fiscal general de la República, los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tercero, es una consulta claramente improcedente. El planteamiento del Ejecutivo transgrede una multitud de preceptos constitucionales al violentar los principios del debido proceso, al violentar los principios que pretende crear, al pretender crear tribunales y procesos especiales metaconstitucionales y al atropellar los principios de seguridad jurídica y de legalidad. En Movimiento Ciudadano tenemos la convicción de que nada ni nadie por encima de la Constitución, nada ni nadie al margen de la ley. Es un acto de manipulación contra el sistema de justicia mexicano. La petición de consulta popular que pretende realizar el Ejecutivo representa una presión indebida e injustificada sobre la Suprema Corte y sobre el Poder Judicial en su conjunto, ya que ésta deberá necesariamente rechazar esta consulta por ser abiertamente improcedente, convirtiendo a esta institución en objeto de ataques y linchamientos públicos desde el púlpito del Poder Presidencial. ¿Qué objetivos persigue el presidente al imponerle esta carga a la Suprema Corte de Justicia? 5. Esta consulta desnaturaliza los instrumentos de participación ciudadana. 6. Es eminentemente electoral. Es otro distractor que quiere utilizar el presidente
para aparecer en la boleta electoral. Frente al proceso de descomposición que sufre el partido Morena y frente a la caída de los niveles de aprobación del gobierno por el mal manejo de la emergencia que vive el país, el presidente está empecinado en convertir al proceso electoral del 2021 en una elección polarizada y plebiscitaria, en una elección que se trate de él y sus adversarios. En Movimiento Ciudadano rechazamos la polarización y más aún que se pretendan manipular las instituciones para descarrilar el proceso electoral venidero. Vamos a ser claros, ni los derechos ni la justicia se consultan. En Movimiento Ciudadano lo decidimos con claridad. Los derechos no se regatean, se garantizan. La justicia no se simula, se aplica. Tanto es un acto de simulación y una manipulación someter a consulta el ejercicio de la justicia sobre los expresidentes de México, como consultar si se reconoce o no un derecho como el de recibir un ingreso vital en medio de esta crisis. Los expresidentes, cualquier otro exfuncionario y cualquier persona debe ser investigada si cometió delitos. En Movimiento Ciudadano no es ni ha sido tapadera de nadie. Hemos denunciado penalmente a expresidentes, a exfuncionarios y a exsecretarios de Estado, y también a funcionarios de esta administración. Hemos actuado por los cauces institucionales y así lo seguiremos haciendo. Por eso insistimos, si el Ejecutivo tiene elementos para actuar penalmente contra los expresidentes, debe hacerlo de inmediato y por las vías adecuadas. Pero la Suprema Corte decía otra cosa. Entonces, voy a someter a votación la constitucionalidad de la materia y cada uno puede decir si es constitucional o no, con cualquiera que sean los argumentos que los lleven a esa conclusión. Si ese fuera el caso, entonces, obviamente, el engrose y la pregunta que tendríamos que formular tendría que estar replanteada a la luz de estos objetos de la materia o materia de constitucionalidad de la consulta replanteados por las ministras y ministros, que es una de las posibilidades precisamente que nos da la ley y la Constitución. La materia es constitucional en el entendido que no vincula a las autoridades de procuración de justicia. Es constitucional porque versa sobre el esclarecimiento de la verdad. Es constitucional por las razones que referí. Es constitucional. No es constitucional, es inconstitucional. Estoy a favor del proyecto y la propuesta alterna que yo hacía Estoy a favor del proyecto. Estoy a favor del proyecto y... Es inconstitucional. Estoy a favor del proyecto y la propuesta alterna que yo... Estoy con el proyecto, haré un voto concurrente, me voy a apartar de algunas consideraciones y la pregunta es la inconstitucional. Es constitucional por las razones que expresé en mi intervención. Con el proyecto es inconstitucional. La materia a consulta es constitucional y pertenece al género de las responsabilidades de los servidores públicos. Es constitucional. Señor Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos en el sentido de que la materia de la consulta es constitucional. Consecuentemente, al haberse alcanzado una mayoría porque la materia es constitucional, tal como lo habíamos explicado desde un inicio, vamos a hacer un breve receso en que... Y pues así se aprobó y lamentablemente Movimiento Ciudadano, pues quedó aprobada la pregunta y se la pasan a pellizcar
Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRI, van a estar vueltos locos tanto como Borolas, Fox, Peña, Salinas. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima, bye, suscríbanse.